Hola, saludos, espero que todos estén muy bien. Sean todos bienvenidos a esta su serie Hablemos de Historia Venezuela. Bueno, en el mes de mayo, pero de 1816, ocurrió un hecho histórico importante que ha pasado a la historia con el nombre de Expedición de los Cayos. En realidad hubo dos expediciones y se le llama así indistintamente, aunque hay ahí una imprecisión histórica. Fueron dos expediciones que salieron de dos sitios distintos. En realidad hubo una sola expedición de los Cayos. Y para hablar sobre eso, vamos a tener como invitado especial a el doctor Ernesto Sánchez, que es nuestro amigo desde hace muchos años. Nos conocimos este, militando políticamente en la época estudiantil y hemos seguido manteniendo vínculos. Bueno, y hoy en día nos une además la pasión de ambos por la historia. Ernesto es abogado, tiene dos maestrías, es profesor de la Universidad de la Isla de Margarita, es también miembro de la Academia Regional del Estado de Nueva Esparta y preside la Sociedad Bolivariana también en esa zona. Así que para mí realmente es un placer tener a Ernesto como invitado, un viejo amigo con quien hemos retomado contacto. Y bueno, vamos a hablar de este hecho histórico de la expedición de los Cayos. Evidentemente también hay que hablar de la otra, la que salió de Jacmel. Pero Ernesto ya se va a encargar de describirnos cómo fue todo. Además hubo sucesos polémicos, importantes, interesantes, poco conocidos en esas dos expediciones. Y quiero solamente poner esto en contexto, ¿ok? En 1814 cae la Segunda República. Para el momento en que se libra la batalla de Urica y la última defensa que hacen Rivas y Bermúdez de Maturín, que es en diciembre de ese año, ya prácticamente todo está perdido. Y a pesar de que muere Boves en esa batalla que ocurrió el 5 de diciembre de 1814, en realidad pues los realistas triunfan y los patriotas son casi eliminados por completo en ese año. Bolívar ya había salido al exterior, expulsado, por cierto, por Rivas, que lo expulsó junto con Mariño en septiembre del año 14, van a Cartagena y ante la llegada de Morillo en 1815, Bolívar decide pasar a Jamaica. Allí es donde escribe su famosa carta, que es una carta muy reflexiva, muy programática, muy profunda, es un Bolívar mucho más maduro, mucho más estadista. Además, la carta es una invitación indirecta al gobierno de Gran Bretaña a que se solidarice con la causa de la independencia, a pesar de que va dirigida a una persona en particular. Y bueno, de Jamaica pasa a Haití. En Haití consigue el apoyo del presidente Petión y bueno, nuevamente se presenta una disputa por el mando, ya que el liderazgo de Bolívar no era reconocido por todos, a pesar de que ya era el general Simón Bolívar y ya tenía el título de libertador, pero siempre hubo una pugna por el liderazgo, incluyendo en ese año 16 e incluso en 1817. Pero muy bien, para hablar de la expedición de los Cayos, cómo se concibió, cómo Bolívar logró el mando de la misma, qué ocurrió en esa primera expedición, la que llega a Margarita a finales de mayo de 1816 o a principios de mayo de 1816, y qué pasó con la segunda, la que llega a finales de año y que sale de Yasmel. Vamos entonces a conversar con Ernesto Sánchez. Ernesto, bienvenido, qué placer tenerte aquí. Igualmente, Veano, realmente es un gran honor poder compartir este prestigioso programa que yo sigo con tanta pasión, que siempre nos está dando una información muy importante sobre nuestra historia. Y eso pues nos debe dar siempre la llamada a seguir adelante, investigando sobre nuestro pasado, nuestra identidad, nuestro efectivamente, hay dos expediciones. Yo, porque como tú dices, una intersección histórica que es la expedición de los Cayos. En realidad son las dos expediciones de Haití, o desde Haití. La primera ocurrió desde los Cayos de San Luis y la segunda desde el puerto de Jacmel, también allí en Haití. Eh,
es imperativo iniciar esta conversación en el año 1815, cuando Bolívar estaba en Jamaica, luego de la llegada de Morillo a Cartagena, la caída del gobierno de la Nueva Granada, y Bolívar pues emigra hacia Jamaica. Allí pues tiene una importante reflexión en una carta privada que luego fue publicada en 1818, pero que ocurrió en 1815, que todo el mundo denomina como la Carta de Jamaica. Allí se revela el carácter de político, de magistrado que ya había adquirido Bolívar para esa fecha. Y que además venía con el antecedente del manifiesto de Cartagena, que es otro gran documento, ese sí era público, donde Bolívar también refleja cuáles son los problemas políticos por los cuales se habían perdido las dos repúblicas acá en el país. En Jamaica, él decide contactar a Maxwell Hitchcock, que era su amigo, un comerciante inglés que vivía en Jamaica y con quien él mantuvo mucha relación, y a quien le pide pues auxilio para poder llegar a Jamaica y para poder establecerse allí. Allí él se establece, comienza a tener contacto con muchos de los patriotas que están en el exilio, en Haití, en otras islas, en San Tomás, en la propia Jamaica, e inclusive en Venezuela. Esos hechos lo colocan pues a pedir ayuda a Inglaterra para proseguir la lucha. Sin embargo, Bolívar fue muy asediado, y parte de ese asedio culminó con un intento de asesinato por parte de la traición de uno de sus sirvientes, uno que fue su esclavo. Él le dio la libertad, pero era sirviente de él, llamado Pío. Fue comprado por los realistas y pues intentaron asesinarlo. Lamentablemente asesinaron a un amigo de él que estaba allí esperándolo y se acostó en la hamaca, y a él fue a quien asesinaron. Este amigo de Bolívar se llamaba Amestoy, y lamentablemente estaba en el sitio equivocado. Se acostó en la hamaca de Bolívar y apuñalaron a él. En el lugar y en el sitio equivocado. Así es. Así es. Bueno, Bolívar, como consecuencia de esa situación, decide salir de Jamaica y le envía una carta a Alexandre Pétion el 19 de diciembre, en el que le pide, prácticamente le pide asilo y ayuda para poder armar nuevamente al ejército venezolano, y por supuesto se la concede de inmediato. Él parte hacia los Cayos de San Luis, y allí le atiende el general Marión, con quien hizo una gran amistad, un hombre sumamente importante en la lucha por la independencia de Haití, y desde allí le escribe nuevamente a Pétion, y Pétion lo recibe varios días después, porque en esos días estaban celebrando un aniversario de la independencia de allí. Ahora bien, quiero hacer una inflexión, porque yo creo que Venezuela, toda su historia, le debe un reconocimiento sumamente grande al presidente Alexandre Pétion. Sin Alexandre Pétion, Venezuela no hubiese podido lograr la libertad, porque es a partir de la expedición de los Cayos y luego la expedición de Jacmel cuando se consolida Bolívar y el ejército, y a partir de allí no hubo derrotas significativas, sino triunfos y avances del comando patriota en toda la República. Y esto no ha sido valorado adecuadamente.
Aquí debería haber estatuas de Petión en todas partes. Así es. Comenzando por Margarita. Así es. De tal manera que es una deuda que yo quería pues reclamar en este prestigioso programa de turismo. Ernesto, por cierto, pero muy válido tu comentario, y además le añado otro, que increíblemente lo único que pidió Petión a cambio, de verdad, porque entregó todo de la manera más desprendida del mundo, embarcaciones, municiones, armas, etcétera, y lo único que pidió a cambio fue la liberación de los esclavos en Venezuela. Bueno, no solo dio todo eso, sino que Petión logró la aceptación absoluta del liderazgo del Libertador. Correcto. Que era cuestionado por todos. Él reconoció el grande hombre, pero las luchas intestinas que se producían en Haití fueron muy cruentas. Hubo que, por ejemplo, el almirante Brión dijo, bueno, en mi barco no se monta nadie si no es reconocido el Libertador como jefe supremo del ejército. Y así fue ocurriendo. Petión, de manera desprendida, dio todo eso, pero solo pidió la libertad de los esclavos. Así es. Y ese fue un compromiso que Bolívar fue construyendo en su vida política, porque el primero que le habló a Bolívar de la libertad de los esclavos fue Simón Rodríguez. Correcto. Pero Bolívar no había desarrollado esto desde un punto de vista filosófico, ideológico, sino que tenía eso como un plantel informativo, por una parte. Por la otra, cuando él estuvo en Londres, se entrevistó con Miranda, fue Miranda el que lo involucró en los círculos de alto poder político y filosófico de Londres, donde le hablaron formalmente de lo que significaba la libertad de los esclavos. Pero fue Petión quien logró darle a Bolívar la sensación de que eso tenía que ser una meta de la revolución. No podía haber libertad para un país habiendo esclavos, y eso lo entendió Bolívar, y sabía que el riesgo de plantearlo no era sencillo, y sabía que tenía que empezar por convencer a sus tropas y a sus generales para poder lograrlo. Y así fue haciendo, fue trabajando, y cuando ellos llegan a Margarita el 3 de mayo de 1816, ya había ocurrido el día 2 de mayo la batalla de los frailes, y en esa batalla de los frailes ellos lograron un triunfo muy importante, porque venían, como quien dice, con la égida del triunfo de una batalla donde lograron capturar a las dos goletas y las trajeron inclusive como parte de la flota que traía en libertad. Sí, para que la gente entienda el contexto, viniendo yendo hacia Margarita, hay un combate naval en los frailes y ocurre lo que tú estás diciendo, una victoria importante en la cual son capturadas las naves realistas, correcto. Así es. Y esa, bueno, los frailes deberían ser parte del Estado Nueva Esparta, porque tú lo ves desde la costa del Tirano, desde la costa de Playa del Agua, tú ves las islas allí a corta distancia. Sí. Sin embargo, Bolívar logra llegar a Juan Griego el día 3 de mayo. Ese día se acerca Arismendi con los oficiales de más alto rango hacia la goleta Bolívar a entrevistarse con el Libertador. El Libertador ordena salvas de cañón para festejar la llegada y el encuentro con el Libertador de Margarita. Esto no es algo simple, porque cuando Bolívar llega, una de las primeras cosas importantes es que trajo la primera imprenta a Margarita y la segunda que llegó a Venezuela. Miranda trajo una imprenta que también se la dio Petión, y el oficial que manejaba la imprenta era el mismo que acompañaba a Bolívar con la nueva imprenta.
Correcto. Eso es un dato. Y creo, Ernesto, corrígeme si estoy equivocado, creo que los primeros números, o varios, o muchos números de los ejemplares originales del Correo del Orinoco se imprimieron en esa imprenta. Sí, porque Bolívar, luego que se fue de Margarita, se llevó la imprenta para Carúpano, y allí fue que imprimieron, aquí en Margarita, en Juan Griego precisamente, imprimieron los primeros decretos, que fueron ascensos militares a los héroes de Margarita, porque Margarita había, desde 1815, cuando llegó Pablo Morillo, Margarita se había rendido, porque consideraban que no tenían la capacidad para pelear con inteligentemente. Arismendi se rinde, y bueno, a los varios meses ellos vuelven a rebelarse, y después que se rebelaron, el 17 de noviembre de 1815, ellos tuvieron éxitos y triunfos en todas partes, fueron dominando hasta que redujeron a los españoles a Pampatar y por la mar. Entonces, cuando Bolívar llega a Margarita, no solo por un punto estratégico, sino porque era el único punto libre de todo el territorio de la provincia de Venezuela. Y Bolívar pues desembarca, y ese viaje, ese primer viaje, fue sumamente importante para el destino de la República, que hoy lo vivimos. Hoy lo vivimos, porque allí nace la Tercera República, en la villa de Santa Ana del Norte, en cuya iglesia se celebró una asamblea con los más importantes notables de la isla y del ejército que traía Bolívar desde los Cayos de San Luis. Así es. Que entre paréntesis, ahí estaba Mariño, estaba Bermúdez, estaba Plaza, estaba Piar, entre otros. Estaban todos ellos. Así es. Y estaba Arismendi, Francisco Esteban Gómez y todos los líderes importantes que teníamos aquí. Correcto. Ahora bien, ¿cuáles fueron las decisiones y consecuencias de esa asamblea en la iglesia de Santa Ana del Norte? Bueno, lo primero, declarar la autoridad de Bolívar como jefe supremo del ejército en todo el país. En segundo lugar, crear la Tercera República. Así fue, ha sido y sigue siendo nuestro país la Tercera República, porque nosotros no tenemos una república fallida. Nosotros hemos tenido gobiernos, dictadores, democracias, diferentes tipos y estilos de gobernar, pero para que tú declares una nueva república es porque la república cesó. Y aquí nunca ha cesado la Tercera República. Aquí más nunca nos ha invadido ninguna fuerza extranjera. Aquí nadie ha destruido la nación y la república, sino que ha habido cambios. Y aunque haya políticos que hayan dicho que refundaban la república, legalmente e históricamente eso no es correcto. Nosotros seguimos viviendo en la Tercera República. Aunque Ernesto, perdóname, claro, estás introduciendo un elemento interesantísimo que daría para un programa más, ¿no? Pero no nos olvidemos que si bien lo que estás diciendo es absolutamente cierto, ahí se instala la Tercera República, no te olvides que Venezuela dejó de ser república cuando se crea la República de Colombia y pasamos a ser un departamento de la República de Colombia. Por eso es que muchos han entendido que en 1830 sí hay una suerte de refundación de la República de Venezuela, porque habíamos perdido el estatus de república en el interín. Fíjate que para eso valdría ser un programa, porque eso no cesó, porque nosotros fuimos Tercera República siendo la provincia de Venezuela. Nosotros no perdimos eso por incorporarnos a Colombia. Pero claro, bueno, yo creo que el punto es polémico, correcto, porque cuando nos incorporamos a Colombia dejamos de ser una república en sí mismo, éramos un departamento de la República de Colombia, no éramos la República de Venezuela. Está bien, pero no perdimos nunca el estatus territorial
Nosotros más bien liberamos nuestro país. A nosotros, para que cese una república, tiene que haber la aniquilación de un gobierno republicano. Y eso no ocurrió. Está bien, válido. Como dijimos, esto va para un programa, ¿ok? Ya tenemos un compromiso por hablar sobre el tema de la república, pero vamos a seguir con la expedición de los Cayos, que además tengo por ahí un par de anécdotas que quiero hablar contigo para ver si manejamos la misma información, porque ahí pasaron cosas polémicas también. A ver, sigamos adelante. Bueno, en todo caso, otro de las grandes consecuencias de esta visita de Bolívar fue la declaración de que Venezuela era única e indivisible, porque todavía existía, aparte de los celos, porque Bolívar fuese el jefe, también existía el interés de algunos como Piar, Mariño, que querían dividir el Estado en Oriente y Occidente. Allí se debatió ese tema profundamente y se concluyó de que Venezuela era única e indivisible. Y eso es un hecho importantísimo, porque así se ha venido consagrando en todas las constituciones posteriores a esta. Muy bien, okay. Importantísimo. Cuando Bolívar llega, entonces deciden, y eso también hay que esclarecerlo, decide Bolívar ir a la ciudad de la Asunción. Hay muchos historiadores y cronistas que han dicho que Bolívar nunca estuvo allí, que han dicho que Bolívar se paró en el portachuelo y avistó la ciudad. Eso no es cierto. Bolívar tuvo un comando, un cuartel general en el castillo Santa Rosa, que había sido desalojado por los españoles cuando vieron la llegada de Bolívar y se concentraron en el castillo San Carlos de Borromeo, en Pampatar, y en una fortificación que fue destruida, que quedaba en Porlamar. Y de allí Bolívar instó a los españoles a abandonar y les daban la garantía, y Bolívar también decretó la nulidad del decreto de guerra a muerte. Eso también ocurrió aquí. Correcto. Eso fue muy importante. Solo que los españoles no siguieron. Entonces Bolívar tenía el compromiso de llegar a tierra firme, ya tenía los contactos para empezar. Y bueno, los margariteños lo pusieron porque querían que Bolívar se quedara hasta que salieran todos los españoles. Y Bolívar pues tuvo que usar las influencias del almirante Brión con Arismendi para que permitieran la salida del Libertador, y finalmente se produjo, y va hacia Carúpano, y allí se encuentra que pues nadie le paraba, y él dicta el decreto de liberación de los esclavos allí, y empieza a hacer proclamas en favor de lo que sería la libertad de los esclavos, cómo sería la vida de los esclavos, con argumentos muy interesantes que fueron escribiendo, pero todavía seguían las luchas intestinas. Y Bolívar pues avanza hacia Ocumare de la Costa, y allí vuelve a tener un atentado, una peligrosa emboscada por parte de los españoles, pero porque había sido traicionado por algunos oficiales patriotas. Luego Bolívar, de hacer algunas incursiones, algunas cosas, se da cuenta que requiere más pertrechos y más apoyo. Y es cuando vuelve a dirigirse a finales de año, a principios del mes de diciembre, a Haití, y Petión le vuelve a dar apoyo, y desde el puerto de Jacmel vuelven a salir a Margarita, y llegan a Margarita ya liberada, porque los españoles habían terminado desalojando el castillo de Pampatar, y había ya la isla estaba en manos
de los patriotas. Bolívar llega, suministra pertrechos, soldados, una serie de elementos importantes, de alimentos, medicinas, etc. Y por cierto, allí hay un elemento que también es anecdótico. Cuando Bolívar llegó la primera vez, él durmió en Santa Ana del Norte, en la casa de Policarpo de Mata, donde vivía Petronila de Mata, esposa de Francisco Esteban Gómez, que también era de Santa Ana del Norte. Y cuando Bolívar durmió allí esos días, ella, que era una de las pocas mujeres que sabían leer y escribir, que conocían todas las obras prohibidas de John Locke, de Montesquieu, de Rousseau y de todos los grandes pensadores del liberalismo, ella manejaba todo eso y conversaba hasta altas horas de la noche con Bolívar. Y Bolívar hizo con ella una gran amistad. Una amistad además de alto nivel, porque Bolívar era un hombre que manejaba la filosofía y manejaba todo ese tipo de lecturas. Entonces, cuando Bolívar llega, se entera, porque vuelve a llegar a la misma casa, se entera que ella había sido arrestada y que estaba presa. Y le escribe a Santiago Mariño pidiéndole que se dirija a Pablo Morillo para canjearla por una cantidad de españolas que estaban presas por los patriotas. Y Morillo le responde que no, que ella era sumamente peligrosa, que era la margariteña más peligrosa. Una heroína que, al igual que Luisa Cáceres de Arismendi, cuando fue arrestada estaba embarazada, y con la diferencia de que Luisa Cáceres parió una niña muerta y ella, Petronila de Mata, parió un niño vivo. Y los españoles no le dieron alimento ni agua y el niño murió de hambre. Ese es otro programa que vale la pena. Sí. Esa es la heroína más importante de la isla de Margarita. Una heroína importante que además del escarnecido calabozo donde la estuvieron en muchos lugares, ella cuando regresó en libertad siempre siguió trabajando por la independencia y se encargó de empezar a montar el sistema educativo, a montar el sistema de sanidad en los hospitales. Ella fallece por los años de 1854 porque fue víctima de la peste cuando ella estaba dirigiendo a los grupos para auxiliar a la gente en el hospital donde hoy se encuentra el Consejo Legislativo y que antes fue el convento de San Francisco. Ernesto, mira, queda poco tiempo y yo quisiera referirme a dos hechos. Uno, tengo clara cuál es la fuente y además es un hecho que poca gente conoce, pero digamos que entre la gente que le gusta la historia es más o menos conocido, ¿no? Y el otro sí es más polémico porque incluso yo ni siquiera recuerdo bien dónde fue que lo leí y traté de buscar la fuente antes de este programa para refrescar dónde fue que lo leí, pero lo voy a conversar contigo. El primero de los hechos que quiero traer a colación es que en medio de la expedición de Los Cayos, Bolívar hace parar la expedición, poniendo incluso en riesgo el éxito de la misma, y ello le ganó mucha crítica por parte de aquellos que, para empezar, incluso habían estado reacios a reconocer su mando, y fue por esperar a Pepita Machado, ¿okay? A que le trajeran a Pepita Machado, con quien había combinado ya encontrarse, e hizo parar todo hasta que ella llegara, ¿no? Eso, por supuesto, es un hecho muy polémico, pero también sabemos muy bien cómo era el Libertador, el tema de sus pasiones, de sus amores, etcétera. Pepita Machado fue muy importante en la vida del Libertador, va a morir siguiendo al Libertador años después en Achagua, etcétera, y fue un apoyo para él importante. Pero eso es una primera anécdota. Y la segunda, Ernesto, es
que yo leí en algún momento que en ese suceso de Ocumare fue realmente complicado, ¿ok? Una parte del ejército que había desembarcado se había adentrado en tierra firme, otra parte del ejército se había quedado en las playas, en la costa, ¿verdad? Y ahí es donde se produce la emboscada que tú acabas de decir. El ejército que se había internado en tierra firme no logra regresar a la playa. Bolívar se ve rodeado, y yo leí en algún momento, no logré encontrar nuevamente la fuente, que sacó su pistola y estuvo a punto de darse un tiro en la cabeza cuando se vio prácticamente rodeado y derrotado sin muchas posibilidades de salir airoso de la situación que se le presentaba. Y en esa misma anécdota leí que Pepita Machado, precisamente, que ya estaba con él, fue quien le bajó la mano con la pistola para que no se suicidara. Pero eso fue en la expedición que llegó a Ocumare, terminó mal. Y de hecho, él prácticamente se tiene que embarcar dejando a más de la mitad del ejército en tierra, y buena parte de las provisiones, de las municiones y las armas quedaron en la playa. Y las tomó bajo su control los realistas, ¿no? Entonces, estos son dos hechos interesantes que forman parte del anecdotario del tema de los Cayos, de la expedición. Por supuesto, los hechos políticos relevantes tú los acabas de decir: el mando de Bolívar, el respaldo de Petión, el tema de la liberación de los esclavos. En realidad, el primer decreto de liberación de los esclavos es en 1816 y lo emite Simón Bolívar en Carúpano, y después lo siguió proclamando en otro lado. No es el de los Gregorio Monagas en 1854, como todo el mundo cree, a pesar de que es el que se hace más efectivo, ¿no? Y entonces está el otro tema del liderazgo. El liderazgo de Bolívar va a seguir siendo desafiado a pesar de esta asamblea y estos reconocimientos. De hecho, en 1817 hay dos eventos importantes: el congresismo de Cariaco, que lo encabeza Mariño, donde desconoce completamente la autoridad de Bolívar, y el otro, el episodio muy famoso de Piar, que lamentablemente termina con su fusilamiento. Entonces, bueno, más allá de eso, que son los hechos políticos relevantes, como tú dices, las anécdotas hay que conectarlas a hechos políticos relevantes. A mí me gustan estas anécdotas de cierre sabrosas, de cosas que la gente sabe poco, y entonces dejo para que tú lo comentes. Vamos a tener que hacer una breve pausa en lo que yo termine y volver a conectarnos. Te dejo para que tú comentes cómo fue ese tema que Bolívar mandó a parar la expedición, esperando a Pepita Machado y poniendo prácticamente en riesgo la operación militar, porque bueno, quería estar con Pepita Machado. ¿Y qué sabes tú de este episodio que acabo de referir, que ocurrió en Ocumare, cuando, viéndose rodeado en medio de esa emboscada con más de la mitad del ejército ya en tierra firme? Creo que llegaron a avanzar incluso hasta Maracay, los que iban adentrándose en tierra firme, y ahí se encontraron la resistencia Morales, que los hizo replegarse, y el Libertador fue emboscado en la playa y tuvo que embarcarse y salir de allí, dejando, como dije, provisiones, armas, etcétera, en la playa. Y ocurre, según lo que yo leí, este episodio de que se lleva la pistola a la cabeza con intención de suicidarse antes que caer preso o sufrir esa derrota, y es Pepita Machado quien le quita la mano de la pistola y le baja el brazo, ¿no? Entonces, te pido, ahorita se va a cortar, nos reconectamos, y para que nos te refieras tú, pues ya yo hice una larga explicación, hablé más bien demasiado, a estas dos anécdotas, para que entonces concluyamos así este programa con estos dos hechos, ¿ok? Ya nos vemos entonces. Ok, Ernesto, bueno, seguimos conversando. Tuvimos que hacer un pequeño corte porque este programa está siendo pregrabado por vía Zoom, y bueno, el tiempo expiró y hemos hecho una nueva conexión. Ernesto, te dejé planteado dos anécdotas sabrosas además, y que tienen que ver con la vida de Bolívar, ¿no? Y bueno, tú que eres presidente de la Sociedad Bolivariana, me imagino que estarás al tanto de ellas. La primera más conocida que la segunda, pero bueno, adelante, te escuchamos. Bueno, efectivamente, Bolívar sale de los Cayos de San Luis el 31 de mayo de el 31 de marzo de 1816. Y aún en el territorio haitiano, Bolívar se entera, luego de haber salido, de la llegada de Pepita Machado, a quien él había mandado a buscar, pero no había tenido noticias, y se entera, y entonces él detiene la flota para esperar 3 días a Pepita Machado, a la cual manda a buscar en una de las corbetas.
Por supuesto, eso causó un malestar, y yo diría también una envidia, un malestar en la tripulación y principalmente con los oficiales que siempre habían estado intrigando contra Bolívar, pero que iban en la expedición. Y bueno, Bolívar manda a buscar a Pepita, quien llega con una hermana, con la mamá y con una hermana de la mamá, una tía. Y bueno, las monta en su barco y arranca la expedición ya prácticamente el 3-4 de abril. La expedición no vino directo a Margarita porque Bolívar temía que pudieran atraparlos la flota española que estaba en el Mar Caribe. Entonces ellos fueron como de cabotaje por todo el arco de las Antillas Menores para llegar hasta la isla de Margarita. Pepita Machado llega con él a Juan Griego. Entiendo que pasaron por Puerto Rico también, Ernesto, ¿es correcto? Pasaron por Puerto Rico, donde además llegaron en una fecha importante de esa isla y tuvieron ese día una parada y también lanzaron salvas de cañón. Cuando llegan a Margarita, a Juan Griego, Pepita Machado baja a Juan Griego, pero ya Bolívar se había ido a Santa Ana del Norte. Y estando en Juan Griego, pues ella no se sintió cómoda y volvió al barco. Ahora bien, cuando Bolívar estaba con ella, pues logró una completa estabilidad emocional, política, porque tenía pues un regocijo allí con la presencia de ella, a quien amaba, porque realmente él le demostró su amor. Pepita Machado siguió con ellos hacia tierra firme y cuando Bolívar estaba desembarcando, él ordena que traspasen a Pepita Machado y su familia a la isla de San Tomás. Por eso voy a caer a la segunda leyentoria. Leyentoria es un término acuñado por un gran amigo bolivariano, el profesor Carlos Landaeta Mérida, quien falleció en el 2019. Y Carlos Landaeta Mérida acuñó esa frase o esa palabra leyentoria cuando él escucha hechos históricos donde se introduce la leyenda. Si esto hubiese sido así, que ella le salvó la vida a Bolívar evitando que se pegara un tiro, pues eso fuera parte de nuestra historia, como lo es Manuelita Sáenz, que inclusive la llamaron la libertadora del libertador. Por lo tanto, es un hecho anecdótico, pero completamente falso. Hay inclusive una serie de confusiones en la narrativa sobre el asunto de Ocumare, porque muchos autores dicen unas cosas y otras. Aquí tengo, por ejemplo, lo que señalaba Cristóbal Mendoza. Te voy a leer rápidamente. Los sucesos que se desarrollaron en las costas de Ocumare han suscitado y siguen suscitando contradictorios comentarios, caracterizados unos por el criterio de que nada puede culparse a Bolívar por su conducta en los confusos y desorientados accidentes ocurridos durante la invasión y encaminados a otros a hacerlo responsable del malogro de la empresa, imputándole algunas flaquezas de ánimo por su alejamiento de la escena tenida como fuga. Eso lo dice Cristóbal Mendoza. Y el mismo Cristóbal Mendoza dice, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Hay tantas versiones, porque Bolívar tenía que regresar de 11 a 12 de la noche de ese día y a la goleta Indio Libre.
y no lo hizo. Entonces, explica él que Bolívar señaló: fui engañado a la vez por un edecán del general Mariño, que era un pérfido. Se trata de Isidro Alzurú, y por los marinos extranjeros que cometieron el acto más infame del mundo, dejándome entre mis enemigos en una playa desierta. Iba a darme un pistoletazo cuando uno de ellos, Mr. Vidieu, volvió del mar en un bote y me tomó para salvar. Bueno, pero entonces, fíjate, Ernesto, fíjate qué importante lo que acabas de leer, ¿no? Porque son palabras que se le atribuyen al mismo Bolívar. Entonces, que pareciera que está confirmado que él en un momento determinado se vio rodeado de enemigos y sí tuvo la intención de pegarse un tiro. Es correcto. Lo que está en cuestionamiento es que fue Pepita Machado la que lo salvó. Exactamente. Eso es lo que yo quería esclarecerte, porque es dudoso qué fue lo que ocurrió, por qué lo traicionaron, por qué hubo todo esto. Bueno, parte de las debilidades humanas y de la situación política que se vivía en contra del Libertador. Ciertamente Bolívar fue el hombre de las dificultades. Ciertamente Bolívar fue el hombre de las dificultades a las que nunca le huyó. La grandeza de nuestro Libertador es demasiado importante, porque es desde él donde nosotros definimos nuestra visión de libertad, donde definimos nuestra visión de nación, porque nosotros, aunque éramos república y todo lo que tú quieras hablar, nosotros verdaderamente vinimos a ser una nación en la que el pueblo venezolano se sentía venezolano. Fue quizá después de 1850, 1860, cuando ya había una conciencia de ciudadanía. Eso es algo importante. La expedición de los Cayos, para ir ya en un ámbito de conclusión, realmente fue la bisagra entre el colonialismo y la independencia. El papel de Alexandre Pétion fue fundamental para eso. Es más, no conozco un extranjero o un patriota que haya dado tanto a la República en ese momento y para siempre como Alexandre Pétion. Por eso creo que el hecho que hemos estado analizando y conversando hoy de manera muy interesante nos debe llenar de mucho orgullo, porque es a partir de allí que yo, en mi criterio muy personal, humilde, pero con el fervor bolivariano, es allí donde Bolívar se convierte en un magistrado, en un hombre de verdad de la estatura que hoy nosotros nos agrada recordar. Qué bueno, Ernesto. Muy bien. Muy buenas reflexiones. Sin duda alguna, la expedición de los Cayos es un hecho histórico de primer nivel, poco estudiado, por cierto, debo decirlo. Fíjate, en este mes se celebró un aniversario más de ello y no tuvo mayor repercusión de opinión pública, etcétera. Me imagino que tal vez allá sí, en Margarita, pero... Margarita, sí. Aquí se celebra el 3 de mayo, se celebra la llegada de Bolívar a Juan Griego y es la fiesta de Juan Griego. El 6 de mayo se celebra en Santa Ana del Norte el nacimiento de la Tercera República y hay muchísimas fechas y cuestiones locales que con ocasión de la visita del Libertador nosotros celebramos aquí. Ojo, lamentablemente cada día menos, cada día se celebra menos, cada día se conmemora menos, entonces es posible que haya que hacer un relanzamiento del pensamiento y de la historia nuestra tan bella, y que aquí en Margarita nos sentimos profundamente orgullosos del papel del pueblo margariteño, denodado, un pueblo recio, valiente, corajudo. Y quiero finalizar diciendo que la independencia de Margarita
no hubiese sido posible sin la participación de la mujer margariteña. Es amplia la presencia de la mujer margariteña, son famosas las mujeres margariteñas y son heroicos los momentos de resistencia y de lucha de la mujer margariteña, que no solo entregó sus joyas, sino sus hijos, sus esposos, sus hermanos, para luchar por la independencia. Y eso vale la pena siempre recordar, el papel de la mujer que ha sido ocultado en nuestra historia, escrita principalmente por hombres, y que creo que nosotros tenemos el deber de reivindicar. Por eso te dije que el papel o la historia de Petronila del Mata vale la pena un programa. Así es, y lo vamos a hacer, Ernesto. Quería justamente resaltar el hecho de que ya me quedó claro por tus propias palabras de que allá en Margarita sí hay celebraciones anuales con motivo de los aniversarios de todas estas fechas que tienen que ver con la expedición de los Cayos, pero fíjate, se celebran como sucesos regionales, locales, ¿no? Yo lo que me refería justamente es que ese evento tiene la entidad para hacer una fecha patria y que se celebrara en todos lados, ¿no? Incluso con concesiones de la Academia Nacional, de la propia Asamblea, etcétera, porque es un hecho muy relevante, muy relevante. A partir de allí empieza justamente la refundación final, por decirlo así, y ya más nunca la causa de la independencia volverá a caer en las desgracias que cayó en 1812 y en 1814, que fueron además trágicas, absolutamente horribles. La del año 14 en particular, tras un baño de sangre brutal, después de las batallas de Aragua de Barcelona, de Urica, la última defensa de Maturín desesperada que hacen Rivas y Bermúdez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en definitiva, Ernesto, un hecho muy relevante, importantísimo, todos los acontecimientos que nos acabas de narrar, ratificada la anécdota de que efectivamente Bolívar mandó a parar la expedición para esperar a Pepita Machado. Y bueno, aclarada la segunda anécdota, sí hubo un momento de desesperación de Bolívar ante una trampa, una emboscada, y pensó en pegarse un tiro en la cabeza, pero no fue Pepita Machado quien lo salva, sino que él aclara allí en ese texto que tú leíste cómo fue que ocurrió el asunto. Me parece maravilloso, como te dije, yo no pude volver a encontrar la fuente donde en algún momento leí que había sido Pepita Machado, pero creo que con esto que tocaba decir queda absolutamente aclarado el asunto, ¿no? Bueno, Ernesto, muchas gracias. Y bueno, hay que decir que a pesar de que en ese año ocurren todas estas cosas y se ratifica el mando, como ya lo dije, tal vez de eso podríamos también hablar después, sin embargo, seguirá habiendo problemas con respecto a los celos de liderazgo y las pretensiones de Mariño, sobre todo, y de Piar, y eso va a conllevar a dos episodios importantes en el año 17, como son el Congresillo de Cariaco y después la solicitud de Piar de retirarse con licencia del ejército, pero sin embargo para seguir intrigando, etcétera, hasta que lo mandan a detener y bueno, termina con un fusilamiento producto de una sentencia de un consejo de guerra que ratifica el Libertador como jefe supremo, que siempre será un hecho polémico, pero que forma parte de este asunto de los celos de liderazgo y el combate que hubo siempre entre los jefes patriotas con respecto a quién debía ser el jefe supremo, y Bolívar asentó su liderazgo y su autoridad. De hecho, termina diciendo, creo que lo pone Perú de la Cruz en el diario Bucaramanga, que en esas conversaciones que ellos tenían allí de noche, una de las cosas que le habría dicho el Libertador era que había sido una muerte muy útil, la de Piar, porque ahí sí es verdad que se acabó la discusión, todo el mundo entendió que él era el jefe y más nadie se volvió a rebelar y la califica así, muerte útil. Claro, eso es una cosa polémica, ¿no? Y además detrás de la muerte de Piar hay muchos elementos por allí rodando que a lo mejor entran dentro de lo que tú denominas leyentoria, o como le denominó el otro amigo, pero es un evento polémico. En dado caso, Ernesto, para mí ha sido un placer, te doy las gracias por los minutos que nos has dedicado. Creo que para la gente va a ser de gran utilidad este programa y se van a enterar de muchas cosas que son un poco conocidas. Y comparto contigo el sentimiento de dos cosas.
la exaltación del personaje y la importancia del presidente Petión, que sin duda alguna nos ayudó de manera decisiva, y lo único que pidió a cambio fue la liberación de los esclavos, lo cual quiere decir la mentalidad superior que tenía ese individuo como ser humano, y además el hecho de la reivindicación de la importancia histórica que la expedición de los Cayos tiene como un hecho refundador de la República y de la Guerra de Independencia, para ya no volver atrás nunca más. Agradecido, Ernesto, ¿eh? Siempre a tu orden, siempre a tu orden. Gracias a ti por la invitación, es un gran honor. Y desde aquí, Ernesto Sánchez Carmona siempre está a tu orden. Y voy a ver cómo hacemos alguna gestión para invitarte a ser orador de orden en alguna de las fechas importantes que se celebran en la isla de Margarita. Así que gracias, hermano, te admiro mucho y cuentas con todo nuestro apoyo para cualquier investigación histórica, cualquier cosa que tú requieras por parte de nosotros. Qué bien, muchas gracias, Ernesto. Para mí será un honor atender cualquier invitación que ustedes tengan a bien hacerme. Hace una semana y media atendí una que me hizo la Academia de la Historia del Estado Carabobo, que me honró invitándome a dar inicio al ciclo de charlas con el motivo del bicentenario de la batalla. Ayer fue la segunda charla, anteayer, y va a seguir habiendo charlas todos los jueves hasta el propio 24 de junio, y con mucho gusto atendo cualquier invitación que ustedes tengan a bien hacerme para alguno de los acontecimientos o fechas históricas. Ernesto, nuevamente gracias. Ahora sí vamos a despedir este programa, agradeciéndote nuevamente a ti, saludando a todos los que van a verlo, muy especialmente a la gente de Margarita y de todo el estado de Nueva Esparta. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ernesto, nuevamente. Hasta luego.